este día. ¿Sabías estos datos curiosos de la Revolución Mexicana? Mucho se ha hablado y escrito sobre el movimiento revolucionario en nuestro país, pero aquí algunos datos curiosos que este día trae para todos ustedes por si no los conocían. 1. Al presidente Madero le apasionaba el espiritismo. Esta afición le vino después de la muerte accidental de su hermano Raúl. Los medios de ese entonces lo llamaban el que se comunica con los muertos. 2. Si no cantaste esta melodía, no eres mexicano. Y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita fuera mi mujer. La Adelita fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río y se la llevaba de serenata a la enfermera Adela Velarde Pérez en Gómez Palacio, Durango. 3. México tiene el récord del cargo presidencial más corto del mundo. Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes gobernó México el 19 de febrero de 1913, desde las 17:15 horas a las 18 horas, solo 45 minutos, porque a los 45 minutos renunció a su cargo para cederlo a Victoriano Huerta, que por cierto, Victoriano Huerta era conocido como el Chacal. 4. ¿Has escuchado la frase carrancear? Bueno, tiene su origen en tropas de Venustiano Carranza, que se volvieron bandidos durante esa época. Carrancear era un sinónimo de robar. 5. ¿Qué tienen en común Al Qaeda, los japoneses y Pancho Villa? Que han sido los únicos que han atacado a Estados Unidos, pero el general Villa no solo atacó, también los invadió. Bueno, poco más de 10 horas. El ataque invasión se llevó a cabo el 9 de marzo de 1916 a la ciudad de Columbus, Nuevo México. Villa realizó esta acción porque le metieron balas de salva y regresó como venganza, y el resto es historia. 6. Las mujeres tuvieron un papel sumamente activo e importante en este episodio del país. Las soldaderas fueron espías, sí, de verdad. Y no solo eso, traficaban armas, además de alimentar y cuidar a los enfermos. 7. Una de las obras principales realizadas por Porfirio Díaz fue el ferrocarril y terminó siendo el transporte del movimiento revolucionario. Nadie sabe para quién trabaja. 8. Después de redactar el Plan de San Luis en San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero convocó a todos los mexicanos a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Según la historia, a Madero lo esperarían un contingente de 400 hombres en Río Grande para tomar Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coahuila. Pero solo había 10 hombres. Con el fallido resultado, regresó a Estados Unidos y días después comenzó el brote revolucionario por varias partes del país, con diferentes líderes que no estaban bajo el mando de Madero. 9. Tenemos datos históricos y algunas fotografías, cintas de la época, pero actualmente podemos observar daños a estructuras que fueron parte de la historia de México, como la Cantina Ópera, ubicada en el centro de la Ciudad de México, en donde aún se observan agujeros hechos, dice la historia, por disparos que realizó Pancho Villa en ese lugar en 1914, o los disparos que impactaron la fachada de la Hacienda Chinameca en el estado de Morelos cuando asesinaron a traición a Emiliano Zapata. 10. De acuerdo a datos oficiales, la Revolución Mexicana dejó un saldo de 1 millón de muertos, pero estiman que 300,000 no murieron en este conflicto, sino por enfermedad. El México de ese entonces sufría de viruela, tifoidea, paludismo e influenza española. 11. Pancho Villa, Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles, quienes fueran grandes enemigos en vida, terminaron juntos en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. 12. Pero algo de lo que todos los tabasqueños debemos estar orgullosos es de la huella que dejara en la historia José María Pino Suárez, nacido en Tenosique en 1869 y que fuera mejor conocido como el Caballero de la Lealtad, un gran político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano que sirvió como el séptimo y último vicepresidente de México de 1911 hasta su asesinato en 1913, durante los eventos de la denominada Decena Trágica. Informó para este día Damián Carvalho.